Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, saludos, bendiciones y bienvenidos a Cápsulas de Teología, su casa digital de Biblia, de teología, de libros como el de hoy. Tenemos un librazo, un autorazo, un temazo y por supuesto que no falte porque se considera casi el pecado imperdonable, café. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a este fin de semana de entrevistazo. Estamos en vivo y directo, 18 de agosto del 2023, desde la costa este de los Estados Unidos. Y hoy tenemos un lujo de invitado, el hermano Marcelo, y perdonen mi inglés, Wall o algo así. Yo aplico la mnemotecnia, tiene que ver con muro. Génesis, creación, Edén y diluvio. ¿Qué trata de decir la Biblia? Un libro recién salido del horno en español por Editorial CLIE. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Hermano Marcelo, bienvenido a Cápsulas de Teología. ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Yo le decía tras cámara al hermano, no se ponga nervioso, usted es el que escribió este libro. Ya tenemos preguntas de la audiencia. Gracias por estar allí, gracias por conectarse. Siempre le pregunto a mis invitados, ¿podemos responder preguntas de la audiencia? Si me dicen que sí, siempre me han dicho que sí, no hay problema. Así que desde ya, tomen el enlace si son tan amables y compártanlo en sus grupos de WhatsApp, de Facebook, envíalo por email, póngalo en TikTok, en Instagram, en Telegram, envíelo por correo electrónico, etiquete a sus amigos. Hoy tenemos al autor de este libro. ¿Qué hace este libro novedoso, actual, fresco, retador, provocativo para algunos? Varias cosas. Pero quiero decir que es un libro con amplia bibliografía en español y en inglés. El autor, por supuesto, habla inglés. Y es un libro que acaba de salir, publicado por Editorial CLIE, año 2023. Tiene pocas semanas de estar en el mercado. No es un libro recocido del inglés, sino en español. Y eso me encanta. Un autor de Paraguay, que, como siempre digo, de la tierra, de la región, ¿no? Pues que nos traiga este trabajo para mí es fundamental para Cápsulas de Teología. Así que denle me gusta al video, comparta la transmisión, preguntas respetuosas, como siempre decimos. Si ha leído el libro, adelante, y si no lo ha leído, preguntas en relación con el tema. Y en la descripción de este entrevistazo dejamos, para que usted descargue una muestra gratuita del libro, dejamos un bono de descuento de parte de Editorial CLIE. El libro está tanto en Amazon como en la página Editorial CLIE en formato físico y digital. Bueno, dicho esto, querido hermano, usted es el protagonista. Rápidamente, hermano, para la audiencia, ¿quién es el hermano Marcelo Wall? Pues soy de profesión docente en la Universidad Evangélica del Paraguay. Sí, me gusta todo lo relacionado con la Biblia. Siempre digo esto porque es una respuesta que después me deja descubrir mucho, no solo acerca del Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, ni solo tampoco de un libro dentro de estos dos, ¿no? Y tampoco no algo, solamente algo relacionado a la Biblia, sino todo lo que se relaciona a la Biblia. A mí me encanta porque realmente es, todo eso siempre tiene una mirada y una respuesta a preguntas de por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, y por qué funcionamos como funcionamos, quiénes somos, por qué pensamos lo que pensamos y por qué reaccionamos como solemos reaccionar. Toda nuestra cultura, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Pero también en muchas partes del mundo, la Biblia ha tenido un fuerte ingreso cultural y también de parte de la fe, ¿no? Todas estas cosas se combinan en cierta manera. En eso a mí me interesa descubrir, investigar, preguntar. Pocas veces me doy satisfecho con una respuesta flotante, generalizada, superficial. A mí me gusta la precisión, la profundidad, y creo que en el libro también lo van a encontrar. Preguntas que a veces surgen así nomás, ¿no? La gente no sabe qué hacer con esas cuestiones, pues
trato de ahondar justamente en esas temáticas de esa manera. Qué bueno, gracias hermano. Y además tienes un blog que me llamó la atención su nombre, bibliayterere.com, ¿no? Así es, sí, el tereré, que es como se suele decir, ¿no? Nuestro café, también se toma café en Paraguay, pero más el tereré, que es una bebida fría, ya que en el Paraguay hace más calor que frío, pues entonces una bebida fría siempre alegra el espíritu, alienta para el día, nos da energía, nos da la fuerza para luchar, ¿no? De día a día para seguir adelante. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hermano, porque acerca del autor dice el libro que graduaste tu maestría en el Seminario Teológico Providence en Canadá. ¿Eres canadiense o estadounidense? Ni uno ni lo otro. Soy paraguayo, tengo descendientes de Alemania o de algún lugar de Europa, pero yo nací, crecí en Paraguay, soy paraguayo pues de nacimiento Qué bueno. y ahí me considero un latino, aunque mi tez es un poco diferente. Siempre soy tratado un poco como extranjero, pero mi corazón late latino, así que ahí estamos. Gloria a Dios. Amigos, un libro de más de 300 páginas, 300 y algo, repito, acaba de salir al mercado recientemente en el mes de julio, el mes pasado. Buenos capítulos. Yo me preguntaba cómo este hermano, que no es científico oficialmente, puede hablar tanto de estas teorías, estas posturas, contradecir, estoy de acuerdo con este, con el otro, tal, presenta todos los puntos de vista. Entonces es un libro, yo diría, aunque Editorial CLIE lo clasifica en religión y ciencia, yo diría que también es apologético y es un libro para la reflexión, tiene mucha reflexión, cuestiona muchas cuestiones, porque fue lo que le hizo a él, como leí en la introducción a este grupo de estudiantes. Hermano, ¿estamos listos? ¿Arrancamos con la primera pregunta? Adelante. Amigos de la audiencia, ya voy a sacar sus saludos, por favor, digan de qué país se conectan para decírselo al profesor y autor, al hermano Marcelo. Ahí está su blog, pueden ir allí. También él gentilmente deja su Facebook, deja su Instagram y allí es donde él sirve al Señor en el seminario adscrito a la Universidad Evangélica de Paraguay, Seminario Bíblico de Asunción. El libro disponible en Amazon y hemos dejado en la descripción del video un bono para que si usted lo quiere adquirir directamente desde la página editorial CLIE, lo pueda hacer con un descuentazo. Entonces, hermanos, pues, como es típico, su propuesta. ¿Cuál es la propuesta central, la columna vertebral de su libro? La propuesta central del libro es tratar de investigar lo que Génesis quiere transmitir. Muchas veces eso es, según mi punto de vista, tratado de explicar desde las circunstancias actuales, ¿no? Y tenemos un problema hoy, entonces leemos Génesis y Génesis tiene que responder para hoy. Y yo creo que cuando leemos Génesis para lo que quería responder en su tiempo, yo no veo problema entre Génesis y la ciencia de hoy en día. Los dos pueden convivir y nos pueden hacer una vida tranquila, estudiante de ciencia, profesor de física, ¿no? De astronomía, de diferentes maneras y ser creyente y respetar el texto de Génesis. Ok. Esa es la propuesta. Wow, bueno, muy interesante. Ya voy a sacar las preguntas, ya voy a sacar las preguntas, la gente está allí. Ya voy a sacar las preguntas. Compartan la transmisión, denle me gusta, vayan al blog del hermano, hagan sus deberes primero, hagan sus deberes y ya voy a sacar las preguntas. Muy bien, me gusta porque el hermano responde breve, entonces nos va a rendir el tiempo. Aprovechen preguntas en buena ley, preguntas respetuosas, aunque no se esté de acuerdo con cada postura, preguntas académicas y con mucha espiritualidad, por favor. Bueno, esta pregunta es obligada y usted se enfrenta a todas ellas en el libro. ¿Por qué tenemos distintas maneras, querido profesor, de leer Génesis 1? Algunos dirían del 1 al 11, pero sobre todo el capítulo 1. ¿Y cuáles son esas posturas?
Sí, una muy buena pregunta y creo que le dan el ojo con la temática. La pregunta del por qué tenemos diferentes maneras de leer Génesis, creo que se responde con el texto de Génesis mismo, ¿no? El texto de Génesis, especialmente el capítulo 1, pero también los capítulos 2 y 3, tienen elementos que a veces no encajan con lo que vivimos hoy en día. Por ejemplo, la idea del paraíso, ¿dónde ha quedado? ¿No? Es una pregunta, pues, se ha respondido muy diferente manera, porque no hemos tenido una respuesta todavía, digamos, tan satisfactoria en un sentido de que, bueno, el 99% está de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, la gente no ha quedado satisfecho con respuestas que se han dado acerca de la interpretación de Génesis, y yo creo que han tratado de interpretar cómo es un simple ejemplo, ¿no? ¿Por qué el libro del primer capítulo de Génesis habla de que el sol, ¿no? Recién aparece en el día cuarto, mientras que las plantas en el versículo, en el día 3, perdón, ya requieren del sol para poder sobrevivir? O sea, trate de mantener una planta, ¿no?, en el sótano, va a ser difícil de mantenerlo, ¿no? Los árboles, ¿no? Es una pregunta de lógica. De cualquier persona que está en contacto con plantas va a tener esa pregunta. Esa es una cuestión ahí en Génesis, y hay muchas diferentes maneras de explicarlo, pero es una cuestión que surge al mirar simplemente el texto y ver, acá algo parece no encajar de primera. Puede ser que después haya un encaje, pero de primera no encaja. Otra pregunta que los primeros cristianos ya tenían, ¿no? O incluso los judíos que no eran cristianos. Hay un contemporáneo al apóstol Pablo que se llama Filón, que era más bien un filósofo, podríamos decir, un filósofo judío, que tenemos varios escritos de él, contemporáneo a Pablo, ¿no? Misma época, mismo tiempo, en un diálogo, discusiones entre judíos. Él decía que, pues, la pregunta del tiempo le surge, ¿no? Y parece que los días, él decía que, pues, los días sí tienen un orden, pero el orden es más importante, el 1, 2, qué viene después de lo otro, que la numeración o que sea en un día, ¿no? Es interesante, es una opinión judía de aquel entonces, y tenemos varios escritos de cristianos del segundo siglo, justo los que después de San Pablo, de San Pedro, ¿no? Parecen tomar la posta de la iglesia cristiana. Ellos dicen que hay un tema del tiempo, también lo surgen como una pregunta, ¿cómo es cuándo lo que se crea el tiempo, ¿no? Porque el Génesis 1 no dice en el día 1 se empezó a crear el tiempo y ya funcionó. Hoy en día sabemos que cómo se cuenta un día, ¿no? Un día se cuenta dependiendo de la rotación de la Tierra, dependiendo del Sol, ¿no? Y así se cuenta un día. Pues si no tenemos el Sol todavía hasta el día 4, ¿cómo que ya día y noche, ¿no? Estas cuestiones son cosas que de entrada sacan como una rareza en el texto, como que, espera un ratito, acá me falta algo de información, no me parece muy lógico. Y es ahí donde surgen entonces diferentes maneras de tratar de explicar estas aparentes problemas lógicos, digamos, ¿no? Ya. Wow. Y así es como entonces se vuelven diferentes maneras de explicar el texto, ¿no? Que dependiendo de la pregunta que se lanza al texto, surgen diferentes maneras. Y usted las nombra
Y usted Perdón. las nombra aquí en su libro, así que compren. Pero tal vez una de ellas, doctor, la que más predomine, profesor, o alguna de ellas, porque usted menciona 6. Si mal no recuerdo, yo Sí, 6 posturas y después su conclusión. exactamente. Trato de ¿Cuál cree usted de esas unificar. que predomina? Sí, hay algunas que predominan. Creo que hay dos que predominan prácticamente el mundo evangélico, aunque en el mundo cristiano más amplio, que no solo es evangélico a veces, ¿no? Hay varias más y en listo 6 como que traté de juntarlas para no tener las miles que hay, pero en 6 trato de juntarlas y las llamo, por ejemplo, la primera que es muy conocida en el mundo evangélico, que es la prescripción científica. Así la digo porque es una prescripción científica a la Biblia. No es al revés. No es que la Biblia predice a la ciencia, sino que la ciencia tiene que ahora explicar la Biblia, ¿no? Es un punto muy interesante porque esta cuestión de la ciencia, la Biblia, ¿no? Es uno de los problemas que traté de explicar, los elementos ilógicos en el texto, ¿no? Aparentemente como que chocantes o como que acá hay un problema, son problema por la ciencia que tenemos, ¿no? Como contamos un día, ¿no? Como contamos, por ejemplo, de nuestra concepción del globo terráqueo que gira, rota con el sol. Por eso tenemos un problema en Génesis, ¿no? Cualquier agrónomo que sabe que, bueno, no existe el pasto que crece en la sombra, lastimosamente, ¿no? Eh, las plantas requieren el sol, pues, ¿no? Ahí surge un problema desde la ciencia hacia el texto. Entonces, la prescripción científica, que yo creo que muchas veces se conoce también como el creacionismo, ¿no? Los días literales. Eh, eh, el tema es que a veces decimos que no, el creacionismo, la Biblia predice cómo tiene que ser la ciencia, ¿no? Lo interesante es que el creacionismo no puede tener la ciencia diferente a la Biblia. Uh-huh. Entonces tiene que cambiar la ciencia para que ahí la ciencia sí puede predecir a la Biblia cómo es. Entonces esa es la cuestión que explico en esa manera de leer, que normalmente es una lectura literal y así tiene que ser, así tiene que enseñarse la ciencia, ¿no? O sea, se elabora toda una teoría de cómo pudo haber vivido una planta sin el sol. Ya. Y eso tiene que ser científico para que la ciencia pueda explicar a Génesis. Yo digo que la ciencia no tiene que explicar a Génesis. Eso no es dejar Génesis decir lo que Génesis quiere decir. En el tiempo, cuando fue escrito Génesis, ciencia era otra cosa. Okay. Y en ese sentido tenemos que darle la libertad de decir cosas que hoy en día nos suenan muy diferentes. Ya. Génesis no sabía de una tierra redonda. Ya. Génesis no sabía de satélites, ¿no? El GPS, de coordenadas, de todos esos elementos. Los humanos de Génesis no se habían ido a la luna, no podían ver la novela, la televisión a través del satélite que les llega, ¿no? No tenían esas cosas. En ese sentido, creo que ahí, por ejemplo, tenemos una manera de leer muy, muy conocida, la prescripción científica, que ha elaborado su propia ciencia, ¿no? Y cuenta un poco la historia de cómo surge esa nueva ciencia, que es como que la ciencia a veces alternativa, ¿no? Que también se enseña en lo que es el Museo de la Creación en Kentucky, ¿no? Que se tiene, a veces también se conoce como la reconstrucción del arca, que se ha reconstruido. En mi libro también hablo de diferentes reconstrucciones de las arcas, no es el único ahí en Kentucky, es el último quizás, pero hay varias reconstrucciones y es un punto interesante, ¿no? Con el tema del diluvio,
cómo es que tanta agua puede haber en la Tierra y cómo, ¿no? Cómo esto funciona físicamente es un poco complicado. Entonces, esta prescripción científica elabora su propia ciencia. ¿Cómo pudo así, ¿no? La ciencia tiene que adaptarse para que encaje con Génesis en ese sentido. Un punto Interesante. una manera de lectura muy reconocida, muy notable, es la de los días simbólicos. O sea, cuando se interpretan los días, los 7 días de Génesis de la creación, como periodos a veces de 1000 años, ¿no? En realidad, esa es una de las más antiguas teorías de Muy los bien. evangelios tampoco nos hablan de los días de la creación, pero sí tenemos después, por ejemplo, la carta de Bernabé, que es uno de los pastores que había escrito una carta a una iglesia, ¿no? Hablando de este tema. Y él decía en cuanto a Salmo 90 y 2 Pedro, donde se dice que para el Señor un día es como 1000 años, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea de que los 7 días probablemente han sido 7000 años. El problema ahí era que se trataba más bien de calcular todo el tiempo de la historia en vez de solamente el inicio. No se contaba que como que en 7000 años se había creado, sino que también en 7000, o sea, en 6000 años, como se acabó de crear, también todo iba a terminar, ¿no? Que dio mucho lugar a discusiones al fin del mundo, mucho más que acerca de la creación del mundo. Entonces, Interesante. estas son 2 maneras de leer a Génesis, pero tengo 6. Una quizás también conocida es una completa analogía, que es una idea, trata de explicar todo, pero de otra manera. Okay. Es a veces muy simple, es una analogía, entonces es algo totalmente espiritual, digamos. Algunos cristianos tenían esa idea, que los días se tenían que entender como Cristo y la iglesia decía. Después no explica a qué es lo que se refiere. Día 1 es Cristo, día 2 el Espíritu o algo así. No Ya. explica. Pero decían que así se tenía que interpretar. Y no sabemos a qué se refería, pero son esas cuestiones que en realidad no quiere decir cómo fue, sino que quiere decir totalmente otra cosa. Interesante. Yo Muy opto bien. por una diferente, que la Que ya llamo... vamos a hablar, hermano, ya vamos a hablar, profesor, de esa. Pero, me la guardo. Vaya, usted habla de la prescripción científica, días simbólicos, días periodo, hipótesis de intervalo, completa analogía, historia en su contexto cultural, cosmología antigua, y si quieren saber, pues, creación, Edén y diluvio en Génesis, qué trata de decir la Biblia. En el primer comentario del chat de YouTube hemos fijado un regalo cortesía de Editorial CLIE. Abra allí el formulario, deje sus datos y usted descargue una muestra de este libro, incluyendo el índice, completamente gratuita. Hay varias preguntas de la audiencia. Le hago una más al profesor y sacamos preguntas de la audiencia. Vamos a tratar de unir 2, doctor, para que nos rinda. Hermano, entonces, hay conflicto, la pregunta eterna del divorcio, que son enemigos en el campo de batalla, 2 bandos opuestos. Hay conflicto de verdad es real el conflicto entre la ciencia y la Biblia, y la unimos con el libro de Génesis y la evolución. Son irreconciliables, y luego pasamos entonces a las preguntas de la audiencia. Dejen sus preguntas. Sí, en cuanto a esa pregunta, ciencia, Biblia, Génesis, evolución, la pregunta, ¿son reconciliables o no? Yo creo que de manera directa, obviamente, entienden elementos de manera diferente. Pero al analizarlos, los dos, por ejemplo, están en contra. Esa es otra pregunta, ¿no? Obviamente no vemos que Adán salió, ¿no? Que de otro ser que era parecido a un humano,
que vino de otro ser que era parecido al parecido del humano y así sucesivamente. No vemos eso en Génesis. En ese sentido, no encontramos directamente eso. Pero hay, por ejemplo, un dato muy interesante que creo que Génesis no estaría del todo en contra de cómo lo que Dios formó al ser humano. Esa es una pregunta que muchas veces en nuestra mente está como que Dios ha creado al ser humano y cuando preguntamos, ¿y cómo lo formó? Normalmente en nuestra mente viene como que un tipo de magia, ¿no? Que tiene una varita y hace así, ¡ching! ¡Pum! Están Adán y Eva ya jugando, ¿no? Ya en plena escena de juego, ¿no? Con frutas ahí, no sé, ¿no? Pero es como que algo instantáneo. Y Génesis no habla de nada instantáneo, habla de una formación y toma la tierra, el polvo, Dios, ¿no? Como un lodo y forma ahí un ser humano, interesantemente, ¿no? Aunque nosotros sí tenemos elementos de polvo y cuando nos morimos parecemos que somos polvo, pero somos mucho más que solo polvo, ¿no? Y no es solamente el espíritu del Señor más polvo que es igual a un ser humano. Hoy en día sabemos que, bueno, las diferentes células que tenemos, ¿no? Después de la pandemia creo que todos hemos aprendido un poco más de biología y cómo funcionan las células y todo eso. Por lo menos sabemos que el cuerpo ser humano es un poco más complejo que polvo y espíritu de Dios. Hay muchos más elementos. Y eso a veces nos olvidamos de cuando hablamos de cómo Dios formó al humano. Y creo que Génesis, con la ciencia que hoy tendríamos, quizás hubiese hablado de una manera diferente, ¿no? Y sin estar necesariamente en contra. Un dato más, muy simple, estos son datos básicos, ¿no? Obviamente entra la cuestión de que si fueron Adán y Eva los primeros humanos, esa pregunta es fundamental, ¿no? Si la evolución, por ejemplo, requiere de por lo menos un conjunto, aunque hay diferentes opiniones hay también entre los científicos, pero normalmente se considera que se requieren como que un grupo de como que 10.000 a 20.000 personas o seres prehumanos, de los cuales entonces tiene que seguir evolucionándose o, digamos, reproduciéndose la escala poblacional mundial que tenemos hoy en día. Pues entonces, ¿cómo se reconcilia eso con Génesis, ¿no? Entonces hay diferentes teorías de que algunos dicen, pues, había gente fuera del Edén y Adán y Eva representan como que una manera de seres humanos específicos. Yo no sigo bien esa interpretación porque sí creo que para Génesis ahí hay un comienzo, pero Adán y Eva son como prototipos. No se habla de como que un ser humano. En sí como que la única persona existente. Génesis habla mucho más amplio de estos personajes, esos caracteres que tenemos en la narrativa de Génesis. Por ejemplo, en la palabra Eva, ¿no? que es un nombre, pero tiene un significado. Adán es un significado, ¿no? Del Adán viene la Adamá, que es la tierra seca, es el polvo. O sea que acá sacamos del polvo a un Adán, de la Adamá, sacamos un Adán, ¿no? Salvan un polvorino, ¿no? Alguien hecho de polvo. Eso es lo que significa el Adán. Pues entonces, obviamente, este nombre tiene un significado mucho más amplio que un personaje como que Juan o Jorge o Marcelo o algo así, ¿no? No es una identidad como hoy lo conocemos. Eva dice que es llamada vida, es la que da vida al resto de la humanidad, a todos los seres vivientes. Son como que inicios y estos nombres demuestran que hay elementos mucho más amplios en estos personajes en la narrativa. No necesariamente los mismos en la historia como fue,
sino que en Génesis es lo que tenemos porque nadie de nosotros, ni el autor de Génesis, estuvo ahí, ¿no? Porque decimos, si el Pentateuco quizás, posiblemente fue escrito por Moisés, quizás partes, ¿no? La pregunta entonces surge, pues Moisés está mucho más tiempo después de Adán. ¿Cómo es lo que fue todo eso, no? Entonces la cuestión de la inspiración, y sí, si Dios le hubiese dicho a Moisés todo esto, digamos, quizás le contó a Abraham ya, ¿no? Pero fíjense con las edades de estos personajes, cuántos miles de años ya tenemos dentro de Ya, 3 generaciones. ya. Que esto se cuente de manera siempre igual y en qué idioma, ¿no? Nos muestra que es un poco más complicado de simplemente tomar la historia de Génesis y decir, así fue. Ya, ya, entiendo, entiendo, De cómo entiendo. fue, es un poco más amplio. Sí, Y por eso digo que la ciencia tiene algo de también aportar a esa pregunta de cómo fue, como también Génesis dice de su manera cómo fue, y los dos tratan de hablar de este evento de cómo fue, ¿no? sí, De enfoques diferentes. Entonces, para mí, no hay una discrepancia última o tampoco una guerra, no están en temas de contradicción Génesis y la ciencia o la ok, evolución. qué bueno. Profesor, le voy a lanzar un reto. Ya usted cumplió con el primer reto de escribir esta monumental obra, Génesis, Creación y Edén y Diluvio, que trata de decir la Biblia por editorial CLIE. Pero hay varias preguntas de la audiencia y veo que usted es muy generoso en las respuestas. Bueno, Entonces, vamos avanzando más rápido. Sí, por sí. mí puedo estar, pero esto se pone interesante porque tenemos la batería de preguntas de cápsula de teología. El doctor va a dar, el profesor va a dar una pizca de la respuesta. Deben, en honor a la verdad, adquirir el libro y por favor, no vayan, como siempre decimos en cápsula de teología, a grupos de Facebook, a grupos de WhatsApp, a pedirlo en PDF. Éxodo 20:15, recuerden, no hurtarás, no robarás. Apoyemos el trabajo de un hermano de la tierra y un trabajo que los que ya lo han leído, veo en los comentarios que algunos ya lo han leído, es un trabajo que llevó tiempo, esto no se copió y se pegó, es un trabajo bien académico y doy fe de ello. Así que vamos a ver cómo nos va aquí con este reto. Eri Vicente, saludos. He leído el capítulo El Diluvio Universal, pero ¿de qué universo? Me quedó la duda. Entre líneas, el autor habla que fue un diluvio regional. ¿Cómo lo maneja la crítica literaria? Claro, hay varias preguntas allí, pero no sé cómo el profesor lo engloba. Sí, pues es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Fue un diluvio general o universal o regional? Eh, Vuelvo a decir que para la ciencia, el autor de Génesis, la idea del mundo es diferente. Quizás para él sí fue universal. Y pongo en ese capítulo un mapa mundi, el más antiguo que tenemos, que data del siglo VI antes de Cristo, que representa la idea del mundo antiguo. Acuérdense que recién, y hablamos del oeste, perdón, del este, ¿no? Estamos Asia Menor, donde se escriben estas cosas. Después Europa, por fin en 1500 después de Cristo nos encuentran los americanos, ¿no? O sea, estuvimos entre nosotros tanto tiempo, ni Pablo ni Jesús no sabían de nosotros, ¿verdad? Bueno, también están, por ejemplo, los mormones que sí creen que Jesús fue los indígenas, ¿verdad? Pero normalmente decimos, pues, nadie sabía de que la Tierra era redonda. Es una revolución en la historia humana. Ya, Y la idea del mundo era diferente. Por eso digo, la Biblia y la ciencia de hoy en día tienen dos enfoques muy diferentes a lo que pasó, ¿no? Nosotros no sabemos lo que pasó, excepto o por Génesis, o por la ciencia, o por otra cultura que trata de decir lo que haya pasado, ¿no? Entonces, solo tenemos perspectivas. Nuestra fe nos dice, Génesis tiene que ser autoritario, ¿cierto?
Nuestra lógica nos dice, pues la ciencia tiene cierta razón. Y ahí estamos, ¿no? Esa es la encrucijada de la eterna del Génesis, porque hay esos elementos que no encajan. Entonces, para mí, yo creo que para el mundo, y lo explico bien en el capítulo, puede ser universal y puede ser regional a la vez. Compren el libro, compren el libro. Pizca. Sí, muy bien. Felipe por aquí, yo leí la muestra y es genial la comparación que hace entre las corrientes de interpretación desde Puerto Rico. Luis Baez, corran la voz, que tenemos este libro ya a disposición para el mundo hispano. Felipe nos pregunta, ¿es el concordismo una corriente de interpretación legítima? Concordismo. Si se trata de como que decir que cuando se crea, digamos, la luz, que eso sea el Big Bang y que, digamos, ciertos elementos en la creación, esos son elementos después reordenarlo en la ciencia, yo creo que, pues, toda lectura es legítima. ¿Quién define por últimamente qué es legítimo y qué no? Yo creo que lo que tratamos de hacer acá no es decir una está mal, la otra está bien, las otras todas son herejía. Hay algunas que toman esa posición y hay que cuidarse un poco de eso. ¿Verdad? Siguen creyendo en el Señor, siguen alabando a Dios y a Jesucristo y siguen siendo hermanos, aunque tienen, por eso listé a las 6, y trato de decir, algunas tienen menos problemas que otros. Todas tienen sus problemas, pero algunas tienen menos. Y esa es mi propuesta de seguir la que menos problemas y más soluciones puede dar, puede brindar, ¿no? El concordismo veo problemático también en ese sentido. Es legítimo. No digo que es herejía. Yo, fíjense, en la... tengo hermanos que creen en el creacionismo, en la literal analogía completa. Son hermanos, podemos adorar al Señor, pues hay diferentes situaciones en la vida que nos hacen creer diferentes maneras, lecturas y pues que no quisiera decir que pues por tu lectura de Génesis eres un hereje o no vas a ser salvo. ¿Quién soy yo para juzgar eso, no? Entonces, legítimo creo que sí, pero lo encuentro más problemático, porque es justamente, se cae otra vez en el tema de la prescripción científica. Tiene que encajar el uno con el otro, y no tienen que encajar. La ciencia en el mundo de Génesis es otra idea. Ya, muy bien, qué bueno, qué bueno. Yo sé que está haciendo su mejor esfuerzo por responder. Sí, muy amplio, pero gracias, hermano. Compartan la transmisión y, por supuesto, por favor, adquieran el libro. Estamos dejando una muestra en la descripción de este video. Estamos dando un bono. Tenemos la entrevista aquí con el autor en vivo y directo. ¿Qué más quieren? Adquieran el libro, por favor. Seguimos desde México, Suma Teológica, Crítica y Académica. En el libro hace una referencia en el capítulo del diluvio. Dice que esos textos no los dictó Dios para ser escritos en la Biblia. ¿A qué se refiere? Sí, el dictado. Creo que a ese se refiere. No estoy seguro. Es bueno, perdón, cuando hacen una pregunta, si pueden citar la página del libro, capítulo y página, eso nos ayudaría mucho acá, ¿ok? Porque el autor no se va a recordar cada detalle, obviamente. Sí, son 300 páginas que no tengo en la mente, pero sí, voy a trato de entender, si me equivoco, por favor, corrígame. Entiendo que la pregunta se trata del dictado de Dios. Yo creo que es justamente eso. Si Dios haya dictado estos libros a los autores, la pregunta es, ¿en qué idioma? ¿Por qué de repente tenemos cambios literarios en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Por qué tenemos el cántico de Moisés, que es como una poesía? Pues es cántico, por eso lo llamamos cántico, y es escrito de una manera muy diferente. Y recién en Éxodo vemos que Dios le ordena a Moisés que escriba algo.
No vemos nada de eso en Génesis, que alguien debe escribir. No quiere decir que no haya dictado, ¿no? Pero el texto no trata de decir necesariamente eso. Sabemos que Jesús se refiere a Moisés y los profetas, y de ahí siempre viene nuestra manera de pensar que Moisés escribió los primeros 5 libros, pero a veces pues también le ha llegado como algo en una tradición, que alguien haya visto esto y le cuenta a Moisés y él luego escribe. Una prédica es inspirada. Es la misma pregunta, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, en cierto sentido sí, pues es el pastor. La idea de una predicación es que nos habla Dios de alguna manera, pero el predicador pues usa su idioma, usa quizás lo que vio en la semana para explicar ciertos elementos. Entonces, ¿fue un dictado o no? Yo creo que muchos predicadores dirían, bueno, fue una inspiración más bien, no fue el dictado, ¿no? Y en esa inspiración pasan muchos procesos donde entra nuestra cultura a jugar. Por ejemplo, si alguien hace un chiste en una predicación, chistes son culturales, lo que nos parece humorístico, quizás a otra cultura le parece como que, uy, eso no es para nada chistoso, ¿no? Qué vulgar o qué irrespetuoso, o de eso no se ríen, ¿no? Se dan cuenta como que la cultura del escritor entra mucho en juego en esa cuestión. Por eso creo que el dictado de esos textos no lo podemos tomar así. Bien, 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 muy bien. Gracias a los que están dejando también sus saludos. Por acá nos dice Iván, yo lo compré, es un gran libro, pero será controversial en ciertos círculos. Y por acá también nos dice Suma Teológica, a mí me gustó el libro, sobre todo porque es en español y es muy entendible a comparación de los libros ingleses que le dan mucha vuelta para explicar el Génesis. Hay una pregunta acá que la voy a unir por cuestiones de tiempo con una que yo tengo. Suma Teológica nos pregunta, una que tengo de Cápsula de Teología, ¿qué opina del doctor John Walton? Consulto sus libros. Me parece que habla sobre la postura de la organización o del orden en la cosmovisión antigua versus la creación material. Y esta se la uno porque la va a entender en la batería de preguntas, y aquí usted puede introducir ya lo que le detuve hace rato, su propuesta. Su propuesta es parecida, igual o una actualización de la de John Walton, que precisamente él propone, y usted la cita en su libro Cosmología Antigua. Sí, yo creo que la más cercana, y lo pongo para cada una de las interpretaciones, líneas interpretativas, pongo un modelo. No es una nueva interpretación, digamos, en el sentido completamente nuevo lo que yo hago. Lo más nuevo de mi libro es que explico elementos que John Walton, por ejemplo, no explica. Mucho del Edén, mucho de los personajes históricos y la pregunta de cómo la ciencia y la Biblia o la fe, ¿cuál es un modelo que estos dos pueden o deberían en un mundo, en una, digamos, familia, una persona cristiana, debería mantenerlos? ¿En qué relación? Y ahí hablo como que ¿es la ciencia como que un enemigo? ¿Debería el cristiano tratar la ciencia como enemigo o más bien como de igual a igual, como se había sugerido, ¿no? De poner elementos de igual en la ciencia. Esto en la Biblia es esto y esto es aquello. Pues es una manera más cristiana, pero creo que hay otra más cristiana que explica que la creación ha sido de parte de Dios, y Dios dice muchas veces que la creación es buena. Uh-huh. Muchas veces decimos que no, todo es por la caída, todo es fallido, ¿no? Yo no sigo esa interpretación y creo que los libros de Salmos cuentan que un día cuenta al otro, ¿no? Las obras de Dios. Y yo creo que habla de que la creación misma puede hablarnos acerca de Dios.
Qué bueno. Es un enfoque que se debe como cristiano tomar en serio. Yo creo Hermano, que... pero entonces, porque conozco la postura de Walton, corríjame, usted es el No, experto, sí, sí, adelante. es una postura refinada, ampliada, porque usted cita la postura de Walton cuando presenta la lista de las 6, de hecho la número 6, cosmología antigua, pero claro, después usted da su punto. Sí, bueno, ¿Es la misma de Walton o no? sigo en cierta manera la idea de Walton en cómo leer Génesis, en el sentido de dejarle Génesis ser Génesis, especialmente en eso, ¿no? Él no entra después, él solo habla de eso. Yo hablo del Edén en la misma manera. Sí. Yo hablo del diluvio de la misma manera. Ahí creo que hay ciertas diferencias que tengo con Walton, especialmente en el último capítulo, que cuál es la idea del Edén y cuál es la idea que está relacionado, ¿no? Y hablo de eso en el libro de la Nueva Jerusalén con el Edén. Es muy interesante el paraíso, ¿no? Usted lo conecta, se fue Apocalipsis, me Exactamente, que pareció la interesante. Biblia conecta, ¿no? Que el río que sale del Edén, ¿no? Ahí donde está, digamos, el huerto del Señor, que vemos este jardín en Apocalipsis nuevamente, donde Esa sale el creación río de aguas vivas, recuperada, ¿no? ya. Está totalmente conectado y tenemos opiniones diferentes de cómo se conecta esto y cómo tiene que ver la nueva creación con la idea. O sea, no solo hablo de la primera creación, hablo de la nueva creación. Sí. Y un elemento que mi libro tiene que no encontré en ningún otro libro es que trato de analizar la creación desde la idea de la destrucción de la creación, ¿no? Ya. Eso del fin del mundo que se suele decir. Pues, ¿dónde se habla en la Biblia de destrucciones de la creación? Y cuando se dice se había destruido toda la tierra, pues, ¿qué significa eso entonces que se había creado si ahora se había destruido todo, ¿no? Y nosotros seguimos todavía. Entonces, esos son elementos que Waldo no tiene en su libro. Él hizo, creo que, una manera interpretativa, creo que muy buena. Lo sigo en muchos elementos, pero en ciertos elementos no sigo con él en su opinión. Y creo que él también está ajustando cada vez su manera y ese es el diálogo continuo, ¿no? Sí, no, y tengo que decir, hay varias preguntas de la audiencia. Algunos están haciendo más de una pregunta y por cuestiones de equilibrio y de ser justo, intento sacar por lo menos una de cada uno, ¿no? El libro es muy respetuoso. El hermano presenta todas las posturas, él no ataca o llama hereje o esto, presenta puntos fuertes, débiles, tal. Entonces vale la pena. Hay más preguntas de la audiencia, pero tenemos otra acá. Yo sé que es difícil responder en tan poco tiempo. Profesor, ¿qué opina? Porque esta es una acusación que se hace desde las ciencias bíblicas, ¿no? Mucho. ¿Qué opina de los textos cercanos a Génesis 1 al 11? Por ejemplo, hay varios, no me cabían todos allí, el Numaeli, la epopeya de Gilgamesh, etcétera, que usted lo menciona en su libro. ¿Es cierta la afirmación de que la Biblia se copió de ellos? ¿Quién copió a quién? Una muy buena pregunta. Y creo que esa es una de las grandes falencias, digamos, lógicas, en que alguien tiene que haber copiado de alguien. Y nosotros sabemos, en Paraguay, por ejemplo, hay miles de analogías en toda la circunstancia de la vida con el tereré. ¿Por qué? Porque siempre lo llevamos. La coincidencia que 2 o 3 o 4 personas hagan la misma analogía del tereré con algo en su vida cotidiana es muy grande. ¿Por qué? Porque todos tomamos el tereré. ¿No? La misma cosa con el café, ¿no? ¿Cuántas analogías hay con el café? ¿No? No, por favor, Claro, profesor, ¿viste? por favor. Entonces, ¿qué coincidencia, qué probabilidad habría que acá el hermano Juan haría una analogía con el café, con algo de su vida, que un hermano en Colombia lo haría también? Bueno, el café colombiano y el venezolano, no sé, ¿verdad? Están en competencia, me imagino, ¿no? Mi esposa es de Costa Rica, este es café tico. Uy, Café tico.
Sí, sí, Pues sí. mejor me callo. ¿Sí? No va a aceptar competencia. Pero mi punto es que los dos están viviendo una vida donde el café es un componente elemental de su vida cotidiana. Y yo creo que esa es la manera en que estos textos nos ayudan a ver con Génesis, que es muy similar, y lo explico, lo muestro en el libro, ¿no? Pongo acá un texto o el otro y yo creo que es muy difícil no ver las muy cercanas similitudes de estos textos y yo no creo que alguien necesariamente copió de alguien. Quizás los dos escritores sabían del otro, quizás no, pero no creo que la cuestión sea de que alguien haya copiado del otro. Algunos dicen que sí, Génesis tomó esto de Babilonia y simplemente le cambió algunos elementitos para que suene como que yavista, ¿no? Para su dios, en vez del dios Marduk. No necesariamente creo eso, porque creo que en tal mundo, en el antiguo, se compartían el café, el tereré, las maneras de hacer las cosas. Y Interesante. estos textos demuestran eso y demuestran la cercanía cultural. Si sabemos que Abraham salió de Ur, ¿Ur dónde quedaba? En Mesopotamia, que es la cuna de Babilonia. Pues de que haya algunas similitudes en la manera de relatar de cómo se dio lo que se dio, no creo que alguien necesita haber copiado de otro. Bien, qué bueno, qué bueno. Iván nos pregunta, pido perdón al profesor y a la Universidad Evangélica de Paraguay, al seminario, porque tenemos a la carrera del profesor. Iván Ezequiel Niño González pregunta el tema del pecado, porque el tema del pecado, me imagino que no se ve afectado o no es afectado por cambiar nuestra idea sobre el Adán histórico, aunque el libro no es un libro sobre el Adán histórico, pero como usted nombraba algo por allí, pregunta Iván, el tema del pecado, creo que quieres preguntar por qué no se ve afectado o si no se ve afectado por cambiar nuestra idea sobre el Adán histórico, aunque el libro más bien va por otra línea, pero no sé si quieres darle una pizca a Iván. Iván, si puedes redactar la pregunta un poco distinta, te lo agradecemos, te damos tiempo para eso y así seguimos. ¿O usted la entiende, profesor? Bueno, voy a empezar tratando de responder a lo que yo entiendo. No estoy seguro, Iván, si te entiendo bien. Quizás si redactas más, el hermano Juan me coloca en la nueva pregunta, pero Bien. mientras tanto creo que podemos hablar. Creo que es un tema muy importante y muy preciso, el pecado, ¿no? Con el texto adánico. Especialmente porque en Romanos 5, ¿no? El primer Adán, ¿no? Y el último Adán, estos dos Adanes, ¿no? Hablan del pecado. Es interesante que la primera vez, después de Génesis 1 al 3, ¿no? Tenemos Génesis 1 al 3, donde, bueno, 2 al 3, donde realmente tenemos a Adán y a Eva, los dos, ¿no? Que cometen el pecado, aparentemente el mismo pecado, para mi punto de vista, ¿no? Los dos comen la fruta. Bueno, algunos dicen, bueno, por sus diferentes naturalezas, pues ahora se distingue otros, pero los dos comen. Al final y al cabo, los dos son echados, tienen diferentes consecuencias, pero pues ahí también se nota, ¿no? Que Génesis es una manera de explicar un poco de por qué nuestra vida funciona, de cómo funciona. ¿No? Una pregunta válida para cualquier mujer es, ¿por qué duele tener hijos? Si tener hijos es tan bueno, es tan hermoso, pero duele. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué es tan riesgoso? ¿No? Una pregunta súper válida. Yo creo que Génesis trata de presentar una respuesta, ¿no? Lo ve como bueno y entiende justamente esta discrepancia lógica y trata de responder, ¿no? Pues han surgido cosas que ahora no dejan la vida tranquila, digamos, ¿no? En este sentido, como digo,
Génesis trata de ser una historia que trata de explicar el resto. En este sentido, el pecado en Génesis lo tenemos en el capítulo 2 y 3 y recién en Romanos. Tenemos nuevamente una acusación a Adán de un pecado. En el resto no se menciona a Adán de tener culpa de toda la miseria que pasa los humanos. Fíjense, es un punto el pecado relacionado a Adán por la miseria humana, ¿no? Las aflicciones y esto. Otro punto, pocas veces mencionado, es el pasaje de Génesis 6, donde se habla de los hijos de Dios, ¿no? Y surge el diluvio. Ahí empieza la historia del diluvio, que es como que más elaborado en el libro de Enoc y otros apócrifos del Antiguo Testamento, que son libros judíos que los autores del Nuevo Testamento conocían. La carta a Judas incluso cita un pasaje del libro de Enoc, ¿no? Los otros tienen muchos elementos en común. No digo que el libro de Enoc ahora sea inspirado o unas cosas raras, sino que como Génesis, el autor de Génesis conocía de cómo se hacían las cosas en aquella época, como los textos babilónicos, así también los autores del Nuevo Testamento conocían cómo se escribían los elementos en tal situación histórica en la cual ellos vivían, ¿no? Compartían, no eran como extraterrestres, como que, ¿verdad? Y escribían como si fuera de serie y ya estaba como que, nunca se escribió un poema y ahora se inventó el poema. En eso, lastimosamente, yo no puedo creer porque vemos históricamente estos estilos literarios en muchas culturas, en muchas variedades. Y en ese sentido creo que Génesis y también los autores del Nuevo Testamento utilizan los dos elementos del pecado histórico. Ahora, si Adán y Eva son entendidos, ¿no? El pecado universal se entiende a partir de Romanos, no a partir de Génesis. ¿Okay? El pecado original, la hechura del Edén, ahí sí venimos entendiendo a partir de Génesis, pero el pecado universal, esa idea, ¿no? Que es un debate todavía, ¿no? ¿Nacemos en pecado o qué pasa con eso, no? ¿Cómo se transfiere que estamos todos en pecado? ¿No? Esa pregunta está todavía en latente. Surge en Romanos 5 y ahí la pregunta es, ¿de qué clase de Adán está hablando Pablo? Ahí te dejo porque esa pregunta la respondo en un capítulo. Hablo de la Adán y Eva histórica. La Eva también es un punto importante que aparece también en el Nuevo Testamento y muchas mujeres más, ¿no? Y hay elementos ahí que están, que tienen estos elementos que conllevan la discusión al elemento del pecado histórico y el entendimiento de estos personajes. Esa cuestión está, lo veo bien rápido en el capítulo 8, el Adán histórico y la Eva. Así se llama el capítulo, ¿no? Es una pregunta fundamental de por qué no es la Eva que dio el pecado universal, sino el Adán. Y surge una gran cuestión, ¿no? Abre una lata de gusano que después tenemos que hilar de alguna manera. Sí, 10 capítulos, luego anexos, 5 anexos, las listas finales, una bibliografía impresionante en inglés y español. Y estamos llegando al final de este entrevistazo. Va a haber que hacer otro entrevistazo únicamente para responder las preguntas que queden pendientes porque ha sido muy buena la acogida y eso que he seleccionado una por participante desde Perú, un buen amigo de esta casa, Rojo Sola Escritura, pregunta, ¿cuál es la postura que adoptaba Jesús o qué es lo que creía y enseñaba sobre el Génesis que vemos en el Nuevo Testamento? Lo que creía y enseñaba Jesús es muy importante ya que Jesús es Dios y no miente. Gracias por la pregunta, Rojo Sola Escritura. Sí, muy buena pregunta. Lo trato también en ese capítulo. Adán, Ajá, ajá. Adán y Yo Eva. tengo que reconocer que el profesor
no le tiene miedo a nadie en este libro. O sea, No, no, no. él va por delante. Sí, sí, hablo del fin del mundo, la creación de Jesús, de todo. Eh, una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué hace Jesús con el Adán? Pues Jesús no menciona a Adán ni a Eva. Menciona la historia de Génesis en un debate sobre el divorcio, ¿no? Donde dice lo que Dios ha unido, que el hombre no se separe, que los dos ahora son una sola carne. Lo que Jesús hace y cómo utiliza esta historia es justamente como entiendo y expongo que la Biblia utiliza la historia de Génesis. La utiliza no como una así fue, no como que acuérdense que Adán comió la fruta. No trata eso. Vemos en otras discusiones judías, por ejemplo, donde se discute, bueno, ¿qué fruta la que comió? ¿No? La famosa pregunta, ¿fue manzana? ¿No? ¿Fue un higo? ¿Quién sabe? ¿No? Un burucuyá o una, que es una fruta en el Paraguay que conocemos, ¿no? ¿Qué fruta lo que era? No sabemos. Y no es el punto de Génesis, no le importa. Lo que le importa a Génesis es tratar de explicar o dar una narrativa que pueda dar un paradigma, un modelo. ¿Cómo podemos vivir hoy o por qué es la vida tal como es? Y una explicación podemos ver en Génesis que explica esto en una manera muy resumida. Yo creo que Génesis trata de ser eso, un modelo. Lo mismo también, ¿por qué no se trabaja el sábado, el séptimo día? ¿No? En Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús dice, cuando le dicen, ¿por qué tú haces un milagro el sábado, el séptimo día? Jesús dice que ni yo ni mi padre hemos dejado de trabajar. Y uno se pregunta, bravo, el sábado también Dios trabaja. Yo pensaba que era feriado porque Dios no trabajaba, ¿no? Pues en Génesis sí parece que descansó, pero ahí en Juan parece que pasó ahí. Pues es un elemento que surge una gran pregunta acerca de este tema, ¿no? Y es así como Éxodo utiliza la historia de Génesis, la narrativa, para explicar por qué el sábado hay que respetarlo. Y también Jesús utiliza Génesis para explicar por qué no se debería tratar o buscar de divorciarse solo para cambiar de compañero o compañera, ¿no? Entonces, esa es la manera en que Jesús la utiliza y entiendo muy bien a la pregunta y esa es mi interpretación de cómo Jesús la utiliza y por eso pienso que quizás nosotros deberíamos seguir esa manera, porque justamente Jesús la utilizó. Sí. Y va con una pregunta que yo tenía acá de cápsula de teología, pero ya usted la respondió en cuanto a los paradigmas, a los modelos, ¿no? Aunque han quedado preguntas para otra entrevista, sin duda alguna. El libro tiene mucho material, no tiene uno que estar de acuerdo con cada detalle, pero el profesor se enfrenta, habla, dialoga y anima mucho a la reflexión, lo cual esto es muy interesante porque él no se pierde en los detalles. Él no anda por allí buscando cuál fue la esposa de Caín no, o sea, es un libro de mucha reflexión. Entonces, creo que promete, profesor, y abre la puerta para refutar aquella acusación que los cristianos no somos estudiados, que les tenemos miedo a la ciencia, que no, es un libro para grupos de estudio bíblico, para escuelas, universidades, ¿por qué no? O sea, vale la pena. Génesis, creación, Edén y diluvio, ¿qué trata de decir la Biblia? Por Marcelo Wall, editorial CLIE, año 2023, en español, 300 páginas. Profesor, ¿con qué texto bíblico terminamos esta entrevista? ¿Cuál sería un texto bíblico que vaya un poco con lo que, Sí. con lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, hay tantos realmente. Quizás encontramos uno, voy a buscar uno.
Hay tantos. Mira, el libro trata desde Génesis hasta Apocalipsis, trata a los profetas, los mayores, los menores, trata la ciencia, trata el diálogo. Quizás uno o dos versículos que puedan ayudarnos, y quizás no las conocemos tanto, pero quizás nos ayudan a entender qué motivación quizás también puede haber en un cristiano fiel a la Biblia, ¿no? Muchas veces solo usamos ciertos pasajes y a veces suele pasar mi pasaje favorito y me cuelgo por ese y el resto me olvido, ¿no? Te cuento uno, Éxodo 35-31. Dice así: y lo han llenado el Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Que es muy interesante, ¿no? Al estudiante de la Biblia, ¿por qué Dios no lo hubiese llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en arte? Para hacer algo inteligente, para hacer algo bello y para hacer algo bueno. Para eso creo que Dios nos ha hecho y por eso nos ha dado una cabeza. Y te doy un segundo. Este es de Daniel, el libro de Daniel, ¿no? Capítulo 5, tranquilo, no es de los imperios ni los animales ni nada raro. No nos meten problemas, que ya tenemos bastante. Sí. Dice así: fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Qué bueno. El que estaba allá en Babilonia fue hallado no como que rebelde a lo que el mundo enseñaba, sino que más inteligente, con más ciencia y sabiduría, que sabía interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Y junto con el de Éxodo, creo que pues es muy cristiano de tratar de resolver estas dudas para la iglesia. Muy bien, y para ir despidiendo, recuerden el ministerio que lleva adelante el hermano, el Seminario Bíblico de la Asunción, allí en Paraguay, adscrito a la Universidad Evangélica del Paraguay. Ahí está la página web, por si están interesados. Y bueno, es una página bien completa. Allí están los grados, licenciatura en teología, maestría en liderazgo y consejería pastoral, muy completa. Es un seminario nacional, internacional, tienen programas online, profesor. Sí, tenemos unos cursos que tenemos de manera online, pero la formación universitaria todavía creo que es presencial, excepto creo que la maestría, que se puede hacer también ahí, es de manera online. Muy bien. Aquí tienen la pestaña de contacto, muy buena información. Y por supuesto, permítanme presentarles también el blog del hermano. Todo eso lo hemos dejado allí en los comentarios. Biblia y Tereré. ¿De qué trata su blog, profesor? De eso, Biblia y cultura. De todas las cosas más raras en la Biblia. Y ahí ya van a ver diferencias entre evangelios, el tema, por qué los evangelios se simbolizan con animales, cómo es que en Juan se dice que nadie vio a Dios y Abraham almuerza con Dios, qué es el maná del cielo, el banquete celestial, Gog y Magog, las primicias de Abel en Serol. Ahí se dan cuenta que son cosas raras, pero son elementos que encontramos en nuestra Biblia. Así que la idea es sacar lo más raro de la Biblia y tratar de entender qué es esto. Muy bien. Vayan entonces a Biblia y Tereré, el blog de nuestro entrevistado del día de hoy. Vayan allí a la página web del Seminario Bíblico de la Asunción.
adquieran el libro, hermano, que está disponible en Amazon y también disponible con un bono de descuento, que lo hemos dejado en la descripción de este video, en la página de Editorial CLIE. El libro se puede encontrar tanto en Amazon como en la página de CLIE, en tapa blanda y en formato tapa blanda físico y en digital. Bueno, querido profesor, ha sido un gusto. Perdone que lo haya llevado a la carrera. ¿no? Voy a organizar otra entrevista solo para las preguntas que quedaron pendientes porque se animó la audiencia y es un libro sin duda que nos pone a pensar, a reflexionar, a meditar, y usted va más allá del debate, usted va a esa reflexión. Alguien dijo al arte perdido, ¿no? De la meditación, que hoy vemos mucho debate, mucho insulto. Usted va más allá a esa parte aplicativa y se agradece. Génesis, creación, Edén y diluvio. ¿Qué trata de decir la Biblia? ¿Cómo se despediría usted, querido profesor, de esta entrevista en relación con su libro? ¿Qué le diría a la audiencia que aún está allí? ¿Qué es esto? Que miren, a veces como jóvenes, yo no conozco la edad de ustedes, me voy a dirigir a los jóvenes, que fue la idea principal de este libro, de la generación, de la mía o más abajo, aunque ya no soy tan joven, pero tampoco no soy tan viejo, ¿verdad? Entonces estamos justo en la mitad. Eh, yo creo que no hay que darse por satisfactorio con todas las respuestas que recibimos de las muchas preguntas que la vida nos da, pero cuando decimos, no me satisface esa respuesta, no decir que, bueno, eso de Dios no tiene nada que ver. Yo creo que parte de ser cristiano es vivir con preguntas y seguir buscando, y hay recursos, como les muestro también la bibliografía, hay muchos recursos. Y no se tienen que quedar satisfechos con la primera respuesta que reciben. Es un arte y es una bendición de que podemos investigar este mundo. La creación de Dios es tan grande, tan amplia, y estudiarla hasta poder entender algunas cosas de ella, creo que es algo muy hermoso en la vida. Bueno, qué bueno. Hoy hemos hablado, amigos y audiencia, del entrevistazo Génesis, creación, Edén y diluvio. ¿Qué trata de decir la Biblia? Con Marcelo Wolf. Ha sido un tiempo buenísimo. Tienen, pues, para contactar al hermano, hemos dejado su Facebook, su Instagram, Biblia y Tereré, y con eso vamos a terminar en pantalla. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta una próxima oportunidad y hasta una nueva entrega aquí en el entrevistazo. Profesor Marcelo, le agradecemos por su tiempo, agradecemos también a los hermanos de Editorial CLIE, a la audiencia, a los que han estado en vivo, quienes nos vean en off. Gracias por apoyarnos, por orar por Cápsulas de Teología, por orar por el profesor. Oren por el trabajo de los hermanos allí en el seminario en Paraguay. Y nada, que Dios le bendiga y será hasta una nueva oportunidad aquí en el entrevistazo. Vamos a ver qué hacemos con esas preguntas pendientes. Voy a ver qué negocio con el hermano. ¿Qué acuerdo llego? Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerden, Cápsula de Teología, su canal y su espacio de Biblia, de teología, de libros y de café o tereré, para que no se me moleste el invitado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Profesor, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bye, bye. Bendiciones. Saludos.